De regreso con Sábado al Día, qué bueno que usted permanece en sintonía con nosotros, luego de las informaciones del fascinante y maravilloso mundo del deporte con Moisés Sedano. Venimos ahora al tiempo de la Conexión X y en este día me siento muy complacido porque nuestro invitado es un hombre que se ha granjeado el respeto que necesita tener obligatoriamente todo periodista, todo el que trabaja con información, pero además ya podemos catalogarlo como escritor porque ha lanzado su primera novela, su primera obra, y estamos hablando nada más y nada menos de una persona, déjame alargar el intro como hacen los grandes presentadores, de una persona que día tras día, sin usted verle rostro, hace que le lleguen numerosas informaciones a través de uno de los principales diarios de circulación nacional como es el periódico El Caribe, pero no solamente de circulación nacional en el formato tradicional o formato impreso, físico, sino ahora también un medio muy vanguardista en términos digitales, o sea, un medio que se actualiza constantemente y en cada uno de los formatos nuestro invitado tiene presente sus informaciones desde la región del Cibao, acá en Santiago. Hablamos de Miguel Ponce. Miguel, buenas tardes, bienvenido a Sábado al Día. Buenas tardes a ti, Luis Manuel, y gracias por la invitación, que nunca me gusta que se le hable de una entrevista, sino de diálogo, de un diálogo. Conversación. ¿Prefieres el diálogo? Conversar, que sea, tú eres el entrevistado, tú eres el entrevistador y yo el entrevistado, pero me gusta que fluya como conversación, casi todo. Es lo ideal y es lo recomendable. Lo hago así en mi oficio que es un oficio. Escribir y ser periodista es un oficio e implica eso, tú dejar llevar a quien tú vas a entrevistar en cualquier circunstancia. Hay varios formatos del periodismo, Miguel. Tú eres una persona reconocida porque no te gustan mucho las cámaras. ¿Prefieres agotar tus energías en el periódico? ¿O no te has interesado así por la televisión? Lo hice en una ocasión cuando antes de graduarme ya estaba inmerso en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Recuerdo y le agradezco a quien era mi profesor, Guillermo Saleta, que en su momento tuvo un programa aquí, e incursioné tanto en la publicidad, trabajando para una revista, trabajé en un programa radial, trabajé en la producción de un programa de televisión hasta el 2001, lo que fue el inicio de un programa en el hermano Canal 55, okay. En lo que fue sala de redacción, me tocó la coordinación de producción y ahí estuve durante un tiempo, por lo que creo que por lo menos conozco un poquito del oficio en sentido general de la comunicación. Qué bueno, hay que agotar todas las esferas de esta tan amplia carrera. Ponce, para tener un punto de partida específico, la gente quizás esté interesada en saber de dónde eres. Háblanos un poco de ese momento también en el que decides que lo que vas a estudiar es comunicación. ¿Qué te lleva a decidirte por este oficio? Soy del Licey al Medio, en la provincia de Santiago. Me motiva mucho, iba a entrar o tenía previsto 2 carreras, pero preferí inclinarme por la comunicación, el periodismo en sentido general. Derecho y comunicación. Entendía que cuando uno va a la escuela, uno sabe en cuál materia uno se desempeña mejor. Casi siempre yo era mejor en materias que tenían que ver con literatura, aunque me gustaba mucho, siempre me gustó mucho historia y geografía, literatura, inglés, en sentido general, pero uno sabe cuál es el fuerte de uno y ahí es donde uno debe enfocarse también cuando va a asumir qué carrera va a estudiar cuando se decide acudir a la universidad. Una vez te decides ya por el periodismo, decidiste entonces que lo que querías era de manera determinante estar en medios impresos, en la prensa tradicional, ¿o fue algo que llegó? No, de alguna forma fortuita, aunque prefería escribir, siempre preferí escribir. Cuando estuve en el programa, en la producción del programa de sala de redacción, en ocasiones me tocó salir, dar el frente, salir en pantalla, pero quería siempre estar detrás. A mí me gusta más producir, crear, y cuando uno escribe, cuando va a un periódico, sea un reportaje o sea una noticia, de alguna forma usted crea y usted lleva algún aliento en algunas circunstancias. Por ejemplo, una situación de miseria,
de familias que viven en miseria, usted puede llevar un aliento y quizás una posible solución. ¿Te ha tocado ser el canal para bastante, solucionar? bastante, y no me imaginaba la fuerza que tenía el escribir. Y cuando comenzando, que fue mis inicios fueron en el periódico La Información, y luego paso en el 2004, final de 2004, casi 2005 a El Caribe, donde aún sigo laborando. O sea que tienes 15 años ya en el Caribe. Sí, 15 años, cosa que no me imaginé. Pensaba que durar, que las cosas son de circunstancias, igual los trabajos, igual que la vida, pero la circunstancia aparentemente me ha llevado a permanecer ahí. Nosotros, y digo nosotros, hablando a nombre de toda nuestra clase, tenemos muy claro que eres un parámetro dentro de este oficio que hemos llamado por el tema de la inmediatez, el diarismo o el reporterismo. Nosotros lo hacemos para televisión, tú para periódicos, pero todos coincidimos en que eres un parámetro de respeto. Nosotros miramos en ti una persona a la cual hay que respetar, y eres una persona de la cual no ha salido nada malo en nuestro entorno, o una gente que puede decir, Miguel Ponce fue a pedirle a tal gente, o Miguel Ponce es un extorsionador o un chantajista. ¿Cómo se hace para lograr ese nivel de respeto que tú has logrado en esta carrera? Hay algo que creo que dice Silvio Rodríguez, una canción que dice, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si usted decidió acudir a la escuela de comunicación, y lo noté mucho en el pasado proceso eleccionario, donde los periodistas afloraron por sus simpatías, y eso es lo que a mí nunca me ha motivado, dejarme ver como un simpatizante de un partido político o tal candidato. Es cierto que el hombre, mujer, es un animal político, que todo lo que dice, lo que hace, si yo cuestiono al pasado gobierno o al que está, o beneficio o perjudico, y eso es una posición política, pero no partidaria. Y no creo, tengo ya 20 años ejerciendo el periodismo y no creo en eso, no creo en que usted debe ser parte de un partido, o usted es de un partido o es periodista. Yo voy a decir que durante el proceso eleccionario pasado justamente determiné una convicción muy contraria a la que expresa, porque yo dije, caramba, pero indiscutiblemente uno como periodista debe ser imparcial, pero si estamos viendo una situación de injusticia y esa injusticia amerita que usted se ponga de uno de los dos lados, entonces hay que asumir posiciones. No sé, entonces, ¿qué tú le dirías a quienes, como yo, entendemos, podemos como periodistas asumir posiciones políticas incluso? De alguna forma. Si tú escribes ¿de qué tema? Ahorita tú hablabas del tema de los combustibles, que si la fórmula de hito o no. Al momento de tú cuestionar, estás asumiendo una posición política, pero no partidista. Tú estás de algún modo defendiendo a la población en sentido general que compra combustible caro. Sin embargo, no tienes por qué ir a un partido político y levantar bandera y vociferar. Y luego venir a hacer una noticia. Y luego hacer una noticia. Yo no le creo. Lamentablemente yo no le creo a ese tipo de periodistas. Ni lo leo, lo repaso y digo, es que no puede ser creíble quien me está vendiendo que puede ser objetivo, que es la palabra, objetivo o como la gente le quiera llamar, pero tú no puedes irme a donde una gente, con excepción, yo siempre creo en la excepción. Si usted va a una comunidad que está en la miseria, usted debe sentirse parte de esa situación que está viviendo y empoderarse y describir o narrar la situación que está viviendo esa comunidad. Está asumiendo una posición y está siendo parte. Yo he visto en el trabajo que realizamos, Miguel, que la relación, por ejemplo, periodistas o medios, instituciones públicas, pero fundamentalmente la policía, es un tipo de relación como agridulce, en la que hay una gran apatía, pero a la vez debería imperar una gran armonía entre estas dos ramas. ¿Cómo entiendes tú que debe ser la relación de un periodista con la fuente? No creo, y precisamente entiendo que en el caso de Santiago y otros pueblos se limita mucho por la cantidad de personal, pero entiendo que debería
con cierto tiempo, con cierta regularidad, ir cambiando la fuente, porque las fuentes de algún modo se van familiarizando, haciendo amistad con quien le debe dar, con quien debe ser fuente. Y yo estoy de acuerdo contigo ahí. Esa parte no ayuda mucho, porque entonces usted esa amistad va a extrapolarla. ¿Y qué va a suceder? Cuando le diga esa fuente algo que pudiera perjudicar a esa institución, que ha ocurrido mucho en el periodismo, que calla y usted no está para callar. Cuando llegó de nuevo por cuarta ocasión el general Ten, Alberto Ten, lo primero, él me conoce bastante bien, le dije, acuérdese que yo soy crítico, yo no estoy para ser gracioso con nadie. Él me dice, yo te conozco. Ya. No, esto sin duda alguna nos hace coincidir. Yo creo que uno, claro, debe haber un respeto, incluso debe haber cierto grado mínimo de amistad, pero ya cuando incurrimos en canchanchanería, en cierto sentido se crea un vínculo afectivo en donde tú dices, caramba, pero Miguel Ponce es el encargado de tal institución, no solamente de la policía, que se te hace difícil hacerle alguna crítica porque ya hay un vínculo emotivo. Comunicadores de todas las áreas que se han enriquecido a costa de esto. Así es. Y entonces así no, usted está para ser cuestionador. Me decía un periodista mexicano que trabajó con nosotros, dice, no importa el gobierno que esté, sea crítico con el gobierno que está, no importa que sea el suyo, usted tiene que ser lo más crítico posible. ¿Qué crees tú de la formación de las nuevas generaciones, muchachos en las universidades, dentro de la comunicación y el periodismo? He notado que hay buenos jóvenes. Sacándome a mí. En el caso tuyo, y no lo digo porque esté, pero sé que también hay otros jóvenes. En el caso, porque te vi allá en la empresa donde laboro. Así es. Y sé de tu preocupación por leer o por enterarte de las cosas. Y eso es lo más importante. Siempre va a haber de todo. Antes, cuando estudié, yo decía, ¿y cómo estos muchachos van a graduarse si no tienen ni siquiera? Cuando yo llegaba a una materia y resulta que ese muchacho o muchacha repetía 3 veces una materia tan vital como redacción, y tú decías, ¿y es verdad que se graduó? Eso es siempre, ha sido lo mismo. Y siempre va a haber periodistas mediocres y periodistas aceptables. Buena observación y es muy lamentable. Para ya el tramo final, Ponce, ahora en la faceta de escritor, vamos a ver si tenemos lista la imagen de la portada del libro de Miguel Ponce, El Enigma y la Conjura. Es tu primer libro, Miguel Ponce. Sí, ¿Qué te llevó determinantemente a escribir esta obra y de qué trata? Porque debo ser sincero, no la he podido adquirir aún, no la he podido leer. Mira, El Enigma y la Conjura nace de mis vivencias periodísticas. Cuando estaba en el periódico La Información, empezaba a escribir, resulta que años después es que se da la impresión, pero mis vivencias de situaciones, por ejemplo, de lo que le pasa al personaje principal, que es acusado de varias violaciones, al final resulta que a él lo condenan, le hacen de todo, y en violaciones de jovencitas, para que el público sepa de qué se trata. El Enigma y la Conjura se trata de varias jovencitas que fueron abusadas y asesinadas, abusadas sexualmente, y el personaje principal, Prometeo Escalante, que de algún modo tenía en el pueblo, el pueblo es ficticio, Junta Grande. Yo creé el pueblo Junta Grande de un país que le llamo Santa Isabel, en el Caribe, que no existe. Un tipo de Macondo, algo así. De algún modo, soy un poco fan de García Márquez, pero yo también. Soy más de otro tipo de autores que pueden envolver. Y lo que quise fue esto, que pudiera darse estas situaciones de una historia que entre varios personajes que interactúan, que a veces no tienen que ver con el crimen, pero sí interactúan con el personaje principal, que es Prometeo Escalante. ¿Te afectan mucho las injusticias en este trabajo? Pienso que debe ser vital para un periodista importarle. Si no le importan las situaciones, por ejemplo, la de los niños, para mí eso es vital. Excelente. Si usted no
no tiene sensibilidad con los niños, con las situaciones que ocurren en el día a día, entonces usted no puede ser parte de una sociedad que también que está reclamando también cambios en sentido general. ¿Dónde conseguir tu libro para que la gente sepa de manera oficial cómo obtenerlo? Puede hacerlo vía Amazon, pues, puede hacerlo de forma impresa, puede hacerlo también, pedirlo también para leerlo en su portátil, en su computadora, ¿Está en su Kindle? celular. Sí, está en las dos versiones. Ah, ok. Para ya comprar tiene unos cuantos meses para comprar en físico en y físico virtual. y virtual. Excelente. Miguel Ponce, periodista de larga data, ahora también escritor. Ahí está la información del Enigma y la Conjura. Yo espero. Lo que pasa es que he estado esperando para leerlo en físico. A mí me gusta leer más en físico. Pero bueno, lo cierto, Miguel Ponce, es que te agradecemos esta participación. Te hemos con esto reiterado nuestra admiración a tu trabajo, nuestro respeto a lo que haces. Gracias a ti que continúen también con esta labor periodística de informar, que lo importante de ser periodista no es otra cosa que informar. Primero está informar y luego, si usted quiere entretener o hacer otra cosa, hágalo, pero es informar. Muy bien, Miguel Ponce, gracias por estar con nosotros. Amigos, a ustedes también las gracias por habernos acompañado en esta travesía. Estuvo con ustedes Luis Manuel Flores. Tengan todos muy buen fin de semana. Café y paz.